gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal Cocinando con María. El día de hoy vamos a preparar un delicioso caldo de pollo con verduras, o como muy comúnmente se dice en Tabasco, puchero de pollo. Para esa receta vamos a necesitar las verduras, elote, papa, zanahoria, tomate, cebolla, ajo, un trozo de yuca, una calabaza pequeña y repollo. Vamos a comenzar con la receta. Tenemos con lo que es el guiso. Para el guiso, pues lo que siempre le agrego a mi guiso es tomate, cebolla, tomate. Yo le voy a agregar unos 4 tomates y un chile guajillo. Si a usted no le gusta el chile guajillo o no tienen, pueden usar no tomate creo que se llama, no recuerdo muy bien. Y un diente de ajo. Eso lo vamos a licuar bien licuado y se lo vamos a agregar a la olla donde voy a preparar la comida. Bien, ya está listo nuestro guiso. Vamos a poner la cebolla. Bueno, le vamos a picar este trozo de yuca, se lo vamos a agregar. Va a ser lo primero que voy a agregar para que se cosa rápido, porque a veces no se cosa rápido y está dura. Ahorita siento que está un poco blandita, pero bueno, yo espero que sí se cosa rápido. Más junto con el elote. Yo siempre le agrego el elote. Son de las primeras 2 cosas antes de agregar el pollo. Le agrego el elote, la yuca y nada más. Ahorita le voy a agregar agua y lo vamos a tapar para que hierva bien todo. Voy a agregar los elotes y aquí lo voy a dejar, como les comento, le voy a agregar agua, lo voy a dejar que hierva bien y después le voy a agregar el pollo para que ya se vaya cociendo todo junto. Y poco a poco le vamos a ir agregando todas sus verduras. Nos vamos a dejar esto que hierva un rato y en lo que está hirviendo vamos a picar las verduras que vamos a usar. Y después le vamos a agregar el pollo. Bueno, voy a empezar picando lo que es la calabaza. Esta es muy típica aquí en el estado, aquí en Tabasco. Esta la podemos hacer hasta en dulce, es muy sabrosa la verdad. Y es lo que lleva comúnmente un puchero, ya sea de pollo o de res. Pero ahora sí que lo más común es el puchero de res. También algo súper típico de aquí son estas hojitas. Aquí en Tabasco se llaman perejil. Pues por lo regular en los super encuentras un perejil que es como el cilantro. Bueno, este se llama perejil. Esta planta es muy aromática y la verdad que en los caldos queda muy sabroso. La usamos mucho, ya sea para hacer salsa de cebolla picada con limón, chile. Le podemos agregar de estas hojitas, le podemos agregar también cilantro. Por lo regular en el puchero o en el caldo de pollo o en el caldo de res se le agrega estas hojitas. Son muy típicas aquí en el estado. Le vamos a agregar poquito. Se lo vamos a agregar así, ya que esté hirviendo el caldo, ya que le hayamos agregado el pollo, le vamos a agregar el perejil. También le vamos a agregar un puño de cilantro.
En este caso no encontré cilantro criollo, que igual aquí consumimos mucho y sobre todo es muy común aquí en el estado. Yo me acuerdo que cuando estaba chica mi papá sembraba el cilantro y nosotros cosechábamos y lo vendíamos. Se lo vendíamos a personas en el mercado o en los mercados, en cualquier lugar, así que cualquier persona que le quisiera comprar. Ese cilantro es más pequeño que y huele mucho más. Tiene un olor más fuerte, pero huele rico y obviamente que le da un sabor súper rico a las comidas igual. También le vamos a agregar repollo o col. Entonces le agrego así. Le agrego unos pedazos. A mí por lo regular me encanta mucho agregarle a mi comida o sobre todo a los caldos repollo, queda muy sabroso. También ¿cómo se llama? Le podemos agregar algo que se llama macal, otra verdura típica que creo que es solamente típica aquí en el sur del estado. No sé la verdad, pero desconozco si en otros estados conozcan o lo consumen así. Si es así o si lo conocen, déjenmelo en un comentario para saber, porque hay cosas aquí en México que muchos estados no lo consumen o muchos estados no lo conocen. No sé, la verdad que hay cosas que desconocemos y somos de México y en México hay muchísima variedad de frutas y verduras y en otros estados la conocen, en otros estados no la hay. Y bueno, entonces yo le voy a agregar unos trozos de col. También le voy a agregar zanahoria, pero bueno, yo encontré estas zanahorias en mi refri, son las únicas que encontré, entonces las voy a pelar y las voy a picar igual. Solamente pues no le agrego muchas verduras porque pues típicamente los niños no consumen todas estas verduras. En mi casa, por ejemplo, mis hijos sí, lo único que comen a veces es la papa y lo que les encanta mucho es el elote, pero así que te consuman otras verduras no. Por eso prefiero hacerle los calditos, como quiera va a ir van los nutrientes en el caldo. Y aunque no quieran, ahora sí que terminan comiendo, probando los nutrientes de las verduras. Díganme si ustedes preparan esto, qué tan nutritivo creen que sea. Le puedes agregar de lo que tú quieras. En ocasiones le podemos agregar espinaca o cualquier otra cosa. Hay muchas verduras que podemos usar. Yo por lo regular, todo lo que más consumimos en casa. Bueno, le vamos a picar la papa. Esta la encontré en el refri. La vamos a pelar y la vamos a picar. Cuéntenme qué hicieron de comer, qué tanto gastan, porque por lo regular, pues ahorita hay muchas cosas caras. Antes de la pandemia, en la colonia donde vivo, vendían pollos. Y los pollos me salían súper baratos. No me lo van a creer, pero el pollo llegaba a costar hasta 99 pesos. Y compramos mucho pollo. Ahorita el pollo está en 180. La pechuga, y eso que no es, lo venden por pieza, no lo venden por kilo. Antes sí, antes se salía caro, pero ahorita, antes de la pandemia, ya los empezaron a vender, los vendían en 100 pesos. A lo mucho te podía costar un pollo 120. Ahorita el pollo te cuesta 180, 150, 160. Va variando el precio. Y la carne pues igual está súper cara. A mis hijos a mi hijo mayor no le gusta la carne de res. Entonces, por lo regular, sí preparo comida de bisteces, pero pues prácticamente a él le hago otra comida, le hago algo porque le lastima sus dientes. Entonces
le preparo otra cosa. O si come, por ejemplo, si hago unos bisteces entomatados, le como unos cachitos y come el arroz, el caldillo, pero no lo consume todo. Y pues a veces prefiero cocinar más pollo porque pues yo sé que si eso sí lo comen, aunque luego los niños se aburren, pero bueno, hay que darles de comer sano, porque si por ello fuera consumieran pizza, hamburguesas, hot dog y todas esas cosas que yo por lo regular antes les preparaba yo con cuando tenía yo horno, pero pues un día a una rata se le ocurrió meterse a mi estufa, se metió a mi casa y se metió o sea, no nos dimos cuenta cuándo fue, pero cuando nos dimos cuenta pues ya estaba en la estufa. Pues, ¿qué hicimos? Tirar la estufa porque pues, no puedo usar yo así. Entonces pues ahí se acabó. Y ahorita lo he pensado en comprar una estufa con horno, pero me da miedo. No quiero volver a pasar por eso ahorita. Aparte ¿cómo se llama? Con el problema que tuvimos de drenaje que se nos inundaba la casa, pues qué bueno que no la compré, porque si no ahorita no tuviera ni estufa tampoco. Bueno, ya piqué la verdura, vamos a esperar a que hierva el caldillo. Bueno, todavía está empezando a hervir. Y para agregarle el pollo, vamos a esperar a que se cosa, no mucho, poquito. Y vamos a ir agregándole la zanahoria, la vamos a agregar porque pues un poco dura. Yo la verdad no sigo recetas. No tengo una medida de cómo se llama, de cómo cocinar, porque yo aprendí a cocinar prácticamente sola. Mi mamá me enseñaba, pero pues como ella tenía que trabajar, no me podía estar pues enseñando. Y ella me decía, vas a hacer la comida así, así, y ya me decía. Entonces yo así fui aprendiendo. Y desde los 7 años que me metí a la cocina hasta ahorita no he salido. Y yo cocino siempre como le dicen aquí en el estado, o aquí donde yo vivo, al tanteo. Yo más o menos voy probando qué le falta, qué le sobra. Y bueno, ahí le vamos a ver si lo vamos haciendo. Pero pues espero que si ustedes preparan esta receta o alguna de mis recetas me comenten si les gustó, qué les pareció. Yo no puedo decir que soy una experta cocinando, pero sinceramente a mí me gusta mucho cocinar. Y me gusta mucho cocinar, me gusta mucho inventarme unas recetas, no sé, yo ahí le busco, porque pues igual también a veces preparar lo mismo a los niños y a veces hasta uno adulto nos aburre comer lo mismo, entonces trato de irle variando. Pero bueno, yo espero que si ustedes preparan la receta me digan si les gustó, si no les gustó, vayan comentándome. Este video quiero que quede un poquito largo. Quería yo hacer un en vivo, pero realmente por el momento todavía no me atrevo, pero yo espero pronto hacer uno. Me gustaría saber qué se siente, o más bien qué se siente que haya personas que te vean, que estén aquí platicando, haciéndote preguntas. Yo me meto en vivos de personas súper lindas con las que yo interactúo y son súper amables, te contestan. Yo quiero saber qué se siente, pues uno como espectador siente una cosa, pero ya uno cuando está, ¿cómo les diré? Pues está con la cámara aquí, pues no sabemos. Entonces me encantaría saber, experimentar. Bueno, vamos a esperar a que hierva el caldillo, vamos a seguir platicando un rato. Espero que vean mis videos, que si les gusta, déjenme su like, su comentario. Realmente eso ayuda mucho a que YouTube recomiende los canales. Les voy a dejar en cada video las tarjetitas donde hay otras recetas. Al final de mi video pongo la pantalla final para que así que vayan viendo qué recetas hay en mi canal. Por el momento no he estado subiendo muchos videos, puesto que no hemos tenido tiempo. Ahora está lo de las salidas de la escuela, todo ese relajo. Entonces, más ahorita voy a trabajar con mi esposo, entonces vamos a tener trabajo, gracias a Dios.
y vamos a estar activos. En el canal veré si estaré subiendo recetas, no sé, unas 3 veces a la semana, primeramente Dios. Vamos a ver cómo se van dando las cosas. Y pues vamos a ver. Yo espero que, bueno, mi idea es hacer un en vivo si Dios quiere el sábado. Vamos a ver si se puede, porque el sábado, gracias a Dios, voy a cumplir 14 años desde que me convertí en mamá por primera vez. Mi hijo cumple 14 años y la verdad es algo bonito y es algo tan maravilloso que Dios nos ha dado a mi esposo y a mí, a nuestros hijos. Algún día les voy a platicar, o a lo mejor un día de eso les platico las historias que hemos vivido, mi esposo y yo, como papás, cuando mis hijos vinieron a este mundo. Pasamos muchas cosas difíciles, pero Dios nos demostró cuánto nos ama y nunca nos ha soltado de su mano, y aquí nos tiene. Y pues aquí están mis hijos, gracias a Dios. Mi niño tiene 14 años, ya el sábado los cumple. Mi hija va a cumplir 11 años en enero, y pues yo qué más le puedo pedir a la vida y a Dios, que me los mantenga sano, que me siga prestando vida para estar con ellos y disfrutarlos, seguir disfrutándolos, porque la verdad que la mejor etapa de la vida de una persona, siento yo que parte de realizarse como profesionista, en mi caso, es ser mamá, tener a mis hijos, disfrutar de ellos, verlos crecer. Es una etapa muy bonita. Y todas las cosas que nosotros hemos pasado, ¿no? Creo que sí. A veces yo digo, las platico y no tardo mucho platicándolas, pero son muchas cosas que tengo en mi cabeza como si fuera una novela. Entonces, pues tal vez si les hago un videito platicándoles mi experiencia, las experiencias que vivimos nosotros al traer a nuestros hijos, ahora sí que este mundo, todo lo que pasamos mi esposo y yo, y todo lo que mis hijos vivían, de los cuales yo me siento muy orgullosa de ellos, porque siempre les he dicho, son unos guerreros que me han demostrado que la vida es tan bonita, y son unos guerreros que me han demostrado que Dios me ama mucho y que nunca nos va a soltar de su mano, que siempre va a estar cuidando de ellos y cuidando de nosotros. Bueno, ya sigamos con la receta. Ya el caldo ya hirvió, le vamos a agregar el pollito. Ya está hirviendo. Vamos a agregar el pollo. Creo que sí valió la pena el costo del pollo. Miren, está bien grande, la pierna está súper grande, la pechuga igual. Ahorita que terminemos de agregar el pollo, le vamos a agregar la sal y le vamos a agregar la zanahoria. Aquí vamos a dejar que se cosa bien todo para que quede súper rico. Bueno, le vamos a agregar la zanahoria y le vamos a agregar sal. Lo vamos a tapar y vamos a dejar que siga hirviendo. Yo le voy a agregar así. Ya le voy a ir probando poco a poco si le hace falta o le sobra. Bueno, esperemos que no le sobre, ¿verdad? Pero sí le va a hacer falta, porque pues igual le vamos a agregar la papa y ya luego todas las verduras absorben la sal. Entonces ahí le vamos a ir midiendo y probando. Le vamos a mover. No me lo van a creer, pero huele muy sabroso. Huele muy rico. Igual también sabe rico, a mí me encanta mucho. Es más, en tiempo de calor se me antojan mucho los caldos. Y eso que aquí en Tabasco hace un calor, Dios mío. A veces el clima y el ventilador no nos da abasto. Y eso que nuestra recámara es pequeña, pues imagina. Vamos a dejar que hierva todo y le vamos a ir agregando las verduras, poco a poquito.
Bueno, ya que ya está hirviendo, le vamos a agregar. Le vamos a ir agregando así. Le vamos a agregar lo que es la calabaza y las papas. Esto lo vamos a ir agregando poco a poco. Listo, vamos a esperar que llegue otro ratito y le vamos a agregar el resto de las verduras, que pues ya nos falta mucho, ya solamente este repollo o la col. Huele muy rico, la verdad. Bueno, vamos a esperar que llegue otro ratito y ya continuamos agregándole el resto de las verduras, que ya no le falta mucho, ya casi está listo. Bueno, ya está casi lista nuestra comida, perdón. Le voy a agregar la col o el repollo, como ustedes le llamen, y le vamos a agregar el cilantro y el perejil. Recuerden, ese es el perejil que utilizamos aquí en Tabasco. No sé, la verdad desconozco si en otros estados lo consuman. Yo me imagino que en Veracruz probablemente, o a lo mejor chance en Mérida. Estamos en el sureste y yo quiero pensar que sí lo consumen. Eso lo vamos a dejar así. Ya está casi listo. Ya nada más para que se cosa. Termina de cocer la calabaza y la col. Eso está súper rico. La verdad que huele muy sabroso y estoy segura que está muy rico. Ya me dio hambre. Bueno, en lo que está lista nuestra comida, les voy a mostrar cómo yo acompaño esta comidita. Yo pico, yo siempre le hago así a mi esposo, porque mi esposo y yo somos las únicas personitas que comemos chile en la casa. Le pico sus limones. Unos limones. Aquí lo voy poniendo. Si lo alcanzan a ver. Ahorita le muestro dónde. Bueno, así en un salsero. Aquí le pico su limón. Le voy a picar un poquito de cebolla. Por lo regular es morada, pero ahorita no tengo cebolla morada. Oigan, si la receta les gustó, díganme por favor. Coméntenme qué tal les pareció, qué tal les parecen las recetas. Les invito también a que se suscriban, dejen su like, su comentario. Eso me ayuda mucho a mí. Y bueno, vamos a ver. Espero que esta familia siga creciendo. Por aquí le van a estar apareciendo otras recetas. Por favor, si les gustó, díganme qué tal les pareció. Si las preparan también me encantaría saber si preparan alguna de mis recetas. Bueno, ya aquí tengo la cebolla picada, la vamos a agregar igual aquí en el, ¿cómo se llama? Este salsero.
junto con el cilantro. Vamos a picar cilantro igual. Bueno, ya casi está la comida. Tal vez muestro cómo está quedando. La verdad, a mí me encanta mucho esta comidita. Y la verdad es muy nutritiva también para nuestros hijos, porque a veces, como les comento, no quieren comer verduras. Y pues pienso yo que en el caldito van todos los nutrientes. Y bueno, vamos a picar unos chilitos para que tengamos aquí. Por lo regular, a mí me gusta mucho este chile. El habanero, el sabor del habanero ya no me gusta. Antes lo comía mucho, pero ahorita ya no. Ahorita consumimos más. Para la salsita y para cualquier cosa. Consumimos esto. También pica a veces pica bastante, a veces no tanto. Bueno, este es uno de los acompañamientos de mi comida. También la vamos a acompañar con arroz blanco. Ya la comida casi está lista. Como dicen por aquí, este arroz ya se coció. Ya está lista nuestra comida. Miren, ya está lista. Ahorita les muestro cómo lo voy a acompañar. Bueno, así fue como quedó la comida del día de hoy. Espero les haya gustado este video. Si es así, les invito a que se suscriban, dejen su like y sus comentarios. Por favor, coméntenme si la preparan y si les gustó. Bueno, este es todo por el día de hoy. Espero pronto hacerles otro videito y que me dejen muchos comentarios. Nos vemos para la próxima. Buen provecho. Hasta luego y Dios les bendiga.